En el podcast de Conectados de Carchi Frailejón y Tulcán Online, conversamos con el doctor Pedro Velasco Erazo, virtual asambleísta electo por la provincia del Carchi con 18.211 votos, según el Consejo Nacional Electoral por el Partido Avanza. Doctor, bienvenido a este podcast. Buenas tardes, un gusto saludarle, mi estimado Norberto, dispuesto a evacuar las inquietudes, los requerimientos que usted demande y que están ansiosos nuestra ciudadanía de escucharlo. La pregunta de rigor, doctor. ¿Cómo ve el estado político electoral en el Ecuador y esta disputa entre dos finalistas, Yacu Pérez Guartamel y Guillermo Lasso? Es bastante complicado por temas de inestabilidad que ha venido pasando el Ecuador. No nos olvidemos que estamos todavía en una crisis, no solamente sanitaria, aparte de la crisis económica, hay una crisis política, una crisis de valores, de transparencia. Y es hora de que el Ecuador por lo menos tenga un sosiego, una paz, una tranquilidad, que los actores políticos le demos por lo menos eso que reclama nuestro pueblo, que es solamente paz, nada más. Yo creo que es lo que necesitamos ahora. Aspiremos por el bien de los ecuatorianos que este conflicto se dirima dentro de los cánones de la democracia, del respeto a la voluntad popular, de que se respete las mayorías y podamos ya lo más pronto posible tener definido el segundo candidato para que pase a la segunda vuelta y el próximo 11 de abril tomemos una decisión mesurada, muy responsable, muy tranquila, porque lo que se elige no solamente es a dos personas, no es a un presidente y vicepresidente de la República, se está decidiendo por el futuro del Ecuador, de nuestras presentes y futuras generaciones. Y el 11 de abril será una fecha histórica, justo el día de nuestra ciudad. Coincide gratamente de que el 11 de abril tenemos el aniversario de nuestro Cantón Tulcán y la fiesta democrática del país. Así es que por esas fechas y gestas heroicas tenemos que hacerlo en forma muy seria y responsable. ¿Cómo recibió, doctor, esta fiesta? ¿Cómo recibió usted los resultados? ¿Estaba previsto esta ganancia? ¿Cómo recibió con su familia incluso? Sí, nosotros tenemos como norma de estar unidos con la familia, con mi esposa, con mis hijos, con mi madre que todavía la tengo, con mis hermanos, recibiendo con total calma y tranquilidad, porque nosotros tenemos que respetar la voluntad popular. Al recibir con tranquilidad y calma significa también nuestra proyección inmediata, el pensar el compromiso que hemos hecho con la provincia del Carchi, responsabilidad por todos lados. Por los 4 puntos cardinales de nuestra provincia tenemos que cumplir con el Carchi, luego con el país, porque dejamos de ser asambleístas provinciales y vamos a trabajar por el Ecuador entero. Es decir, encontramos siempre estos dos aspectos, el de la calma, el de la tranquilidad y el de la altísima responsabilidad que nos ha encargado la provincia del Carchi. Esto significa cambios también en su familia. ¿Usted vendrá con toda su familia, vendrá solo cuando ya nos toque el trabajo presencial? Buena pregunta, mi estimado Norberto. Ya mi familia, que en principio la integrábamos dos, mi esposa y yo, mis 2 hijos que hace algunos años atrás ya tomaron su rumbo cada uno de ellos. Ellos están en la ciudad de Quito, allá tienen sus actividades profesionales y los 2 que hemos empezado a caminar hace casi 34 años, tenemos que nuevamente preparar una maletita temporal para trasladarnos a la capital, pero sin olvidarnos de nuestras raíces, de nuestra tierra que la queremos tanto, así es que vamos a estar en este vaivén de ir y volver, porque Carchi para mí es la casa más hermosa que he podido habitarla durante toda mi vida. ¿Y qué es lo que se traerá de Tulcán? A ver, dice, sin esta cosa no voy a estar tranquilo en Quito. Yo creo que mi compañía de siempre, mi esposa, la que nos acompaña toda la vida en las jornadas, en las luchas, y el recuerdo y el sentimiento de nuestra gente, que nosotros le tenemos un gran cariño y es recíproco de la gente a nosotros. Así es que eso es lo que más nos vamos a llevar, esa gratitud, ese aprecio, esa amistad y los valores, que es lo más fundamental, los valores que siempre nos legaron nuestros ancestros, de honestidad, de transparencia, de respeto, de sencillez, de humildad. Eso nunca lo vamos a abandonar en ninguna parte, siempre va a estar acompañándonos en la gestión
en todos los espacios que la vida nos ubique. ¿Y un objeto? Yo creo que la agenda que siempre nos acompaña, porque tengo tal vez como una manía, en los mejores términos, de todas las actividades registrarlas por escrito. Hoy utilizan agendas electrónicas, utilizan la ayuda del celular, de la computadora, pero todavía yo sigo manteniendo a la usanza el agendar con mi propio puño y letra la agenda física de las actividades que cumplo, hasta los mínimos detalles, a efectos de no quedar mal y no fallar a los compromisos que yo los he asumido. Incluso hace un resumen diario de todo lo que ha trabajado en el día. En efecto, yo en la noche termino las jornadas y voy mirando las actividades que he venido cumpliendo y me pongo a revisar de ese 100% de actividades qué porcentaje he cumplido, qué es lo que me faltó hacer, cuáles son las razones para que no haya cumplido. Hay temas que a veces dependen no de una persona, sino externamente, y también se los registra el por qué no se pudieron cumplir. En su plan de trabajo destaca un plan de ética para la buena práctica de los asambleístas. En esta propuesta, ¿qué se buscaría para que la asamblea no caiga en el puesto de confiabilidad que hoy mantiene, doctor? La asamblea que está a punto de despedirse, yo diría sin pena ni gloria, ha marcado los índices más bajos del 2% de credibilidad y de confianza de nuestro pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, lo que nos espera a quienes vayamos desde el 14 de mayo a asumir estas funciones de representación popular es una tarea bastante seria. No es cualquier actividad o función que la vamos a cumplir. Primero, recobrar la credibilidad, devolver la confianza y hacerlo no solamente con palabras ni con discursos, sino con hechos y acciones. Por eso habíamos planteado de que se debe consolidar la verdadera comisión de ética de la Asamblea. Una vez consolidada esta comisión de ética, trabajar en un código de ética, la normativa interna que hay necesidad de consolidar con la participación de todos los sectores, de todos los bloques, capaz de que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer, cuál es nuestro andarivel por el que debemos transitar en el marco del servicio público, y aquellos que se aparten o que pretendan eludir esas obligaciones de la normativa interna, sancionarlos drásticamente para que el país empiece nuevamente a recobrar la confianza en la primera función del Estado. En este código de ética, ¿qué no se le debe permitir nunca al asambleísta? Lo que está prohibido en la ley, que es muy claro. En la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos dice claramente, el asambleísta tiene dos tareas, legislar y fiscalizar. No puede estar ejerciendo cargos públicos o privados descuidando sus obligaciones que el pueblo le da de asambleísta. No puede ir a gestionar cargos para familiares, para amigos, para compadres, es decir, la famosa troncha que se hace. No puede estar recibiendo recursos económicos, lo que pasó en la asamblea que está terminando, beneficiándose con los famosos actos de corrupción, negociando hospitales a cambio de votos de puestos, buscando prebendas personales y familiares, poniendo en embajadas, en consulados a familiares, a tíos, parientes, padres. Todo lo que está prohibido en la ley no debemos hacerlo. Eso es lo que tiene que contener el Código de Ética de la Función Legislativa. Pero está permitido tener sus asesores. ¿Quiénes serán sus asesores, doctor? Nosotros estamos en un análisis bastante tranquilo, mesurado, con absoluta seriedad, porque creemos que esta función representa la esencia de lo que somos los carchenses. Y quienes estén en este cuerpo edilicio, formando parte del cuerpo colegiado, tienen que ser personas con solvencia ética, técnica y profesional. Eso es importante. Debemos responder a las demandas de nuestra provincia del Carchi y oportunamente lo estaremos informando. ¿Se puede crear, doctor, una ley urgente para evaluar al presidente de la República, sus ministros, gerentes de empresas públicas, para que no se vayan del país en los próximos meses y sin someterse a una evaluación de todas sus acciones? Eso está permitido en la ley y esa es la tarea fiscalizadora que no se la hizo, que debió habérsela hecho. Están a punto de retirarse los funcionarios, yo diría, del gobierno tal vez nefasto que en los últimos años hayamos tenido, sin olvidar a los otros, de que prácticamente se permitió actos de corrupción, de latrocinio,
tantos asuntos que nos llenan de vergüenza y de oprobio al Ecuador entero, tenemos que hacerles rendir cuentas. Esa es una tarea y tenemos que impulsarla todos. Así es que solamente hacer uso de lo que está la normativa vigente y aplicarla, porque nuestra función es, a más de legislar, fiscalizar. Usted está en un puesto privilegiado también. Son dos, me parece, asambleístas de Avanza a nivel nacional, ¿no? ¿Por dónde va a tomar? ¿Por la derecha o por la izquierda, doctor? Es buena pregunta, mi estimado Norberto. La carretera a veces nos toca tomar izquierda o derecha, pero mi posición ideológica siempre ha sido claramente definida. Nosotros no tenemos relación hacia la derecha, nuestra posición siempre ha estado orientada del centro hacia la izquierda, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra formación ha sido esa. Es decir, pensando por el pueblo ecuatoriano, trabajando por los sectores más vulnerables, pero sin tener animadversión para nada y sin pretender juzgar a priori y sin fundamentos, sin argumentos al sector empresarial, al sector emprendedor, al sector industrial. Yo creo que tenemos hoy más que nunca que invocar a la unidad que le habíamos propuesto dentro de la campaña, esa unidad que demanda el pueblo ecuatoriano y esa unidad que demanda nuestra provincia. Solamente unidos vamos a poder salir adelante. ¿Cuándo se van a reunir los asambleístas designados por la provincia del Carchi? De ley hay que reunirse y tomar medidas para ir con un objetivo concreto en favor de la provincia, doctor. Coincidencialmente, estimado Norberto, acabo de llegar de una reunión del Consejo Municipal del Cantón Tulcán. Nos habían invitado los 3 asambleístas para hablar sobre una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Ahí estuvimos los 3 candidatos asambleístas, a excepción del candidato economista Ramiro Narváez, porque fue su alterna que no estaba acá en la localidad, y hemos intercambiado algunas ideas y el objetivo es claro, a cumplir el mandato del día domingo 7 de febrero, a trabajar unidos solidariamente por nuestra provincia. Y supongo que una de las preocupaciones es abrir las fronteras, que causa mucho temor en Tulcán. Yo le contaba con un analista estos días y decía es como abrir nuestra casa y que por nuestras puertas aparezca un montón de vendedores a llevarse o a vendernos productos con los pocos ahorros que tenemos. Tenemos que cuidar al máximo. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado lecciones importantes a todos quienes vivimos acá en el cordón fronterizo, de que hay que privilegiar lo nuestro, de que hay que estimular nuestra economía, aunque sea en pequeña escala que se maneja acá, de que hay que dar oportunidad a nuestros emprendedores, de que hay que proteger a la gente carchense, y si en algún momento se vuelven a abrir las fronteras, hay que hacerlo considerando los aspectos que los he topado hace un momento. Y no nos olvidemos que también nosotros vivimos de esta economía pendular, economía complementaria de los 2 lados de la frontera. Siempre y cuando se beneficie lo nuestro, hay que tener cuidado en lo que podemos obtener del otro lado, porque no todo lo que del otro lado puede ser favorable para nosotros. ¿Cómo proteger al productor agropecuario? Es urgente el tema de la papa, el tema de los productos agropecuarios. ¿Cómo se los va a proteger una ley? No solo a los del Carchi, supongo que a nivel nacional tiene que haber una protección muy especial para la producción agropecuaria. El problema principal que lo hemos desnudado durante estos últimos meses y años es el abandono que tiene el sector agrícola y ganadero, no solamente de la provincia, como acertadamente usted lo manifiesta, sino del país entero. Se ha dejado a la deriva al sector agrícola y ganadero, se ha permitido que él tenga todos los riesgos y ninguna protección del Estado. Hay que darle garantías. Una de esas garantías tiene que actualizarse las leyes de desarrollo agropecuario. Tiene que garantizarse un seguro agropecuario capaz de que el agricultor no pierda el capital que está en riesgo, de que se le garantice precios asequibles a la comercialización, porque ese es el problema principal que tiene. Hay que garantizarle precios estables y que no fluctúen entre solamente incrementarse los insumos agropecuarios. Al sector ganadero lo propio, hay que darle garantías de un precio justo, industrializando el proceso de leche, no es solamente el producto primario que tienen, hay procesos de industrialización que si los fortalecemos le darían un valor agregado y un precio adicional de utilidad al sector agrícola y ganadero. ¿Cuál de estas comisiones le gustaría conformar? ¿La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social
o la de los gobiernos autónomos descentralizados, competencia y organización territorial? Las comisiones de la Asamblea para mí todas son importantes, pero con la pregunta muy puntual que me hace usted por la experiencia que tuvimos nosotros de estar al frente del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Tulcán por 9 años, tendríamos cierta ventaja porque conocemos el funcionamiento, la operatividad, conocemos la ley, la normativa que rige estos gobiernos y las necesidades y problemas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Y la ley esa urgente del trabajo, que se despidieron a muchísimos trabajadores a nivel nacional, ¿qué es lo que hay que hacer con esa ley? ¿Hay que revertirla? ¿Hay que modificarla? Lo que yo he manifestado y lo vuelvo a ratificar el día de hoy, hay que garantizar derechos en todos los niveles. Si queremos una buena educación de calidad, hay que garantizar derechos a la educación. Si queremos el derecho a la salud que llegue a todos los sectores sin distingo, sin discriminación, hay que garantizar una buena salud. Si queremos estabilidad laboral, generación de empleo, acabar con el subempleo, la informalidad y que todo esté normado con salarios dignos, hay que garantizar derechos de los trabajadores. Si queremos atraer inversión privada, inversión nacional y extranjera, hay que darle seguridad jurídica a los inversionistas, a los empresarios, a los industriales, porque ellos son los que también generan trabajo. Desde el sector público no se genera mucho trabajo, ya está saturado, ya no da más. Por lo tanto, hay que garantizar los derechos de toda la población sin distingos y sin discriminación. Un tema sensible, doctor. El Carchi es una provincia que registra, según datos de la Fiscalía, situaciones de violencia, impunidad, limitaciones en la protección de derechos que afectan desproporcionadamente a las mujeres de nuestra provincia, tanto a las mujeres indígenas, a las mujeres de nuestras ciudades, a los afrodescendientes y refugiados, y que se traduce en una demanda permanente de la población por enfrentar la situación de manera integral y articulada. Y en estos meses de confinamiento hay mucha agresión y violencia en los hogares. ¿Qué se busca? ¿Qué se buscará? Porque el tema de la pandemia seguirá, este confinamiento continuará por varios meses más y no sé, por años. Sí, usted acaba de mencionar verdades que no solamente son locales o provinciales, sino que se trasladan al ámbito nacional. El tema de la violencia de género se ha ido cada vez incrementando y no encontramos todavía políticas públicas que frenen o que disminuyan y mucho más que eliminen esta lacra que afecta al entorno y a la seguridad familiar. Y hablamos de leyes, las leyes existen. Hablamos de mecanismos preventivos, existen medidas cautelares. Lo que necesitamos es más bien que el Estado se preocupe de proteger a los sectores más vulnerables. En ese sentido, es que la mujer ha sido agredida, violentada, tendría derecho a la protección inmediata del Estado para que la persona que está siendo su agresor salga de su hogar, que sí lo permite la ley, pero adicionalmente darle posibilidades y condiciones económicas de una independencia, porque la mujer no denuncia o se aguanta tanto vejamen porque supuestamente tiene la protección económica a su familia, de sus hijos, y eso hace que se vaya volviendo una bola de nieve que nunca va a terminar. Entonces hay que dar mecanismos complementarios de protección y de ayuda, a más de la sanción, a más de las medidas que están establecidas en la ley, protecciones que requiere la mujer para evitar la violencia de género. ¿Cómo se comunicará el asambleísta con la provincia del Carchi? Es decir, ¿cómo cuando viene a Quito o se viene a Quito se aísla de la provincia? ¿Cómo hacer y mantener ese contacto especial con su provincia? Interesante pregunta que nos han dispensado varios amigos comunicadores también, en donde les decimos nosotros, no nos despidan así tan frontalmente como decimos y no vamos a regresar, sino que vamos a tener ese contacto fluido, permanente. Nuestro compromiso es estar haciendo también trabajo en territorio los fines de semana, venir, reunirnos, conversar con las diferentes organizaciones, con los sectores para escuchar sus problemas y también nosotros alimentarnos de posibles soluciones que salgan desde el origen, desde la raíz del problema. Y con los comunicadores estaremos teniendo igual una fluidez total como siempre ha sido nuestra característica. Una de las preguntas que hago cuando uno se convierte en figura pública es la arremetida en las redes sociales y en los medios de comunicación.
¿Cómo se va a evitar? ¿Qué va a hacer para esa arremetida? Porque, como decimos, los carchenses somos de lengua brava, dura, y ahora con del dedito somos también muy duros con el tema de las redes sociales. ¿Cómo se va a proteger el político frente a eso que viene de todo lado? Nosotros hemos sido víctimas de ese tipo de atropellos, de personas inescrupulosas, y a veces los que se escudan en la oscuridad de la noche o tras un troll falso, redes sociales inventadas. Lo más importante es que nosotros, cuando actuamos en nuestra vida pública y privada, transparentamos absolutamente todo. Y cuando llega alguno de esos pretendidos daños que se pretenden, valga la redundancia, dañar, desmejorar nuestra imagen, a nosotros no nos afecta porque nuestra gente sabe cuál es nuestro proceder y nuestro accionar. Así es que ya demostramos en esta campaña nuestra altura, nuestro respeto, nuestra forma de ser, y no vamos a cambiar a estas alturas del partido. Nosotros nos vamos a mantener siempre. Finalmente, doctor, un saludo especial para todos sus electores. ¿Qué les diría a cada uno de los electores? Me parece que en Tulcán tuvo más electores, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos, por obvias razones, en el Cantón Tulcán un respaldo bastante grande porque es nuestra jurisdicción, es donde nacimos, donde hemos estado trabajando, donde estuvimos en la alcaldía del Cantón Tulcán. No habíamos incursionado en el resto de la provincia, pero esta experiencia fue inolvidable porque pudimos llegar a muchos sectores en donde antes no nos conocían. Hay generaciones nuevas que ya vinieron a votar y que nunca habían escuchado a nosotros, el volver a presentarnos, el reinventarnos. Fue alguna experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora para nosotros. Gratitud para todos ellos, para todos los 6 cantones de nuestra querida provincia del Carchi, para las 26 parroquias rurales en donde llegamos, a pesar de que nuestra provincia, entre comillas, es pequeña, pero no pudimos recorrerla toda por obvias razones. El tiempo fue muy corto, pero nosotros hacemos un compromiso muy formal de trabajar por todo el Carchi. Nuestro pueblo necesita hoy más que nunca que trabajemos unidos todas las autoridades. Y con todos los alcaldes. Absolutamente con todos, todos. Yo había mencionado gobiernos seccionales, autonomías, juntas parroquiales, cantonales, provinciales, autoridades del Ejecutivo desconcentrado. Todos debemos unirnos, el pueblo mismo, sector público y privado, no mirarnos como adversarios, sino unidos podremos salir adelante. Muchísimas gracias, felicitándole a Pedro Velasco por su incursión en en la política y que siempre ha estado, desde luego, pero en este caso en la Asamblea Nacional, una nueva experiencia y muchos carchenses que estamos aquí en Quito y que somos originarios desde el pueblito más pequeño, desde la ciudad de Tulcán, desde todos los lugares, desde las parroquias, será nuestro vecino y lo acogeremos con cariño. Muchas gracias por esa gentileza. Yo encantado de volverme a reencontrar con mis carchenses en la capital y que hay una colonia bastante grande. Cuando yo hice los estudios nos encontrábamos frecuentemente, así es que hoy vamos a tener más esa oportunidad de compartir y también comprometerlos a usted y a todos los amigos que viven en la capital, que seamos una sola fuerza. Yo sé que lo vamos a hacer y vamos a trabajar en pos y en aras de beneficiar a nuestra provincia del Carchi. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Pedrito. Gracias.